Pues buenos días a los que no he saludado. Un gusto muy grande poder estar otra vez y podernos ocupar de este tema. Esto me emociona mucho y pues os agradezco que queráis escucharme. Bueno, y espero que el Señor, es nuestra oración, que el Señor use este tiempo, bueno, para mover nuestros corazones por su Espíritu en nosotros. Bueno, hoy entramos en la primera de las ofrendas. Ya entramos en Levítico 1, en materia, digamos así, pero lo de ayer me parece que era necesario para ponernos un poco en contexto y vamos entendiendo cada vez más, sobre todo para los que de nosotros este tema sea nuevo, este tema sea o poco tratado. Entre las ofrendas de Levítico, este cuadro lo hemos visto ayer, hay dos clases. Las dos primeras, por decirlo así, en realidad son tres, pero se pueden agrupar en dos. Estas dos primeras eran voluntarias. Y esto es importante, porque ayer con algunos hablábamos de que los animales dan gloria a Dios, pero no pueden hacer otra cosa. Entonces, pues la alabanza que llega a Dios, por supuesto Dios la recibe. Él les ha dado las capacidades que les ha dado a los animales para alabarle a su manera, pero no pueden hacer otra cosa. Son pequeños robots, digamos, solo que mucho mejor hechos que los robots que los hombres hacen. Pero el hombre no es así. El hombre tiene voluntad. El hombre fue hecho con un espíritu. Los animales tienen cuerpo y alma, o por lo menos así dicen los que han analizado mucho el tema, pero los seres humanos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu nos conecta con Dios. Eso es lo que no tienen los animales. Y nosotros, los seres humanos, tenemos voluntad. Cada uno por la mañana decide qué ropa se ha de poner, en qué orden hace las cosas. Tenemos voluntad y tomamos decisiones. Entonces, cuando podemos elegir si hacemos lo que agrada a Dios o lo que no agrada a Dios, tiene más mérito cuando elegimos agradar a Dios, porque lo hemos hecho voluntariamente, no porque así hemos sido programados y no tenemos otra alternativa. Entonces, esto de las ofrendas voluntarias para Dios dice mucho. ¿Qué tenemos cuando los creyentes se reúnen para adorar? ¿Qué tipo de adoración brindan redimidos? Los ángeles alaban a Dios, pero no saben lo que es la redención. Los ángeles solo tienen dos opciones. Si deciden seguir a Satanás, están condenados con él. No hay salvación para ellos. No hay redención posible. No pueden conocer lo que es la redención. Entonces, entre los ángeles encontramos una tercera parte que se fue con Satanás y ellos están ya destinados a la perdición, junto con Satanás. Las dos terceras partes que quedaron, que son fieles a Dios, tampoco conocen lo que es la redención. Han sido creados así y han
no sé si se puede decir que han elegido ser fieles a Dios, en todo caso ellos no tienen posibilidad de redención. Es lo que yo veo en la Biblia. Pero los seres humanos conocemos eso. Cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor, lo hacemos voluntariamente, libre y voluntariamente. Y muchas veces porque hemos tenido una conciencia de nuestra perdición tan grande, de todo lo que le hemos hecho a Dios, que decimos, yo quiero, no puedo resistirme más, yo voy a entregarle mi vida al Señor y le voy a pedir que Él me limpie, que Él me salve. Quiero estar a su lado, quiero de aquí en adelante que Él me gobierne, quiero hacer eso. Y lo que también sale normalmente de un corazón que ha experimentado el nuevo nacimiento, la paz que da, tener el perdón de los pecados, verse libre por la eternidad de la condenación, es gratitud y alabanza. Cuando te pones a pensar, ¿yo dónde estaba? Y mira dónde me ha puesto Dios. ¿Qué merecía yo? Y mírame. Cuando estoy a la cena del Señor, por ejemplo, estoy sentado a la mesa del Señor. ¿Y a quién sentamos a la mesa en casa? No a cualquiera. Pues nosotros hemos sido recibidos a la mesa del Señor. Y Él nos recibe. No tenemos distancias con Él. Como la confianza que tenemos cuando nos sentamos en una casa de una familia que queremos, o de los seres queridos, como siempre hacemos en casa, pues esa misma familiaridad tenemos con Él. Y ojo, con el Padre Dios, el Dios eterno que habita en la luz inaccesible, que es altísimo sobre todo, que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Con Él estoy sentado a la mesa. Esto es para atreverse a decir solo porque la Biblia lo revela. Pero indignos somos de decir eso y de poderlo declarar con seguridad, con gozo, pero es lo que la Biblia nos declara. El hijo pródigo, con todo y lo que hizo, se sentó a la mesa con su padre. Claro, los andrajos tuvieron que ir fuera. Su mal olor, lo que traía de su vida de perdición, fuera. Vestido nuevo, anillo en su mano, nuevo calzado. Pero revestido de esa dignidad, pudo sentarse al lado de su padre, compartiendo el mismo alimento. Bueno, en la ofrenda de paz hablaremos más de esto. Pero es maravilloso. Y cuando te pones a verlo bien, no solo tienes gratitud a Dios, tienes alabanza. Y la alabanza y la gratitud no se pueden obligar. Son voluntarias. Entonces solo los seres que tienen voluntad para decidir entre una cosa y otra son los únicos que pueden rendir una adoración voluntaria. Y en Levítico hay el espacio para eso. Las dos primeras, que son ofrendas, las que ocupan el primer lugar en el orden bíblico en Levítico, eran voluntarias. Si tú quieres. Se ve que a Dios el Padre
Eso le encanta. Si quieres llegar a su corazón, no solo a su trono y delante de sus pies, sino a su corazón, haz cosas voluntarias para Él. Y en estas ofrendas lo vemos, y también lo vemos en la vida del Señor Jesús. Viviendo voluntariamente, cediendo voluntariamente su voluntad a Dios. Imaginaos cómo estaba el corazón del Padre viendo al Señor Jesús andar en esta tierra, con esa actitud. Si eso no lo había tenido Él así en plenitud, en perfección, como lo tuvo cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces Dios tuvo que expresarlo y tuvo que abrir los cielos y decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y a lo menos en 2 ocasiones lo dijo. Se nota que al Padre le encanta la gratitud y la alabanza de un corazón que puede elegir entre alabar o no, y decide alabar. Entonces, para esto nos dio, yo creo personalmente, el Señor nos dio estas porciones. Entonces, lo que está en color más claro son dos ofrendas. Luego veremos que se divide en 3 en realidad, pero son voluntarias. Y os cuento un secreto, que no es secreto para los que habéis estudiado la Escritura. Esas ofrendas que están en el fondo más claro son escasas en la Biblia. Entre los personajes en la historia de Israel son escasas. Y me pregunto si también en la iglesia, hoy en día, no hablando solo entre nosotros, sino de toda la iglesia universal, ¿qué tanto hay de esta voluntad de agradar a Dios solo porque Él es Dios? Se lo merece, pero me nace. Voluntariamente quiero ofrecerle gratitud y alabanza. Yo creo que es escaso. Y quizás por eso el Señor nos lleva a tratar este tipo de temas. La primera es el holocausto, el que veremos hoy. Mañana veremos la segunda parte del punto 1, que es la ofrenda vegetal. Dios mediante, el día jueves trataremos la ofrenda de paz, que es el punto número 2, para reconciliarnos con Dios. Y luego el viernes, Dios mediante, nos ocuparemos de la ofrenda por nuestro pecado, aquella fábrica de pecados que llevamos dentro de nosotros y que heredamos de nuestros padres. Y por último, el sábado, Dios mediante, veremos la ofrenda por nuestros pecados, es decir, los frutos de esa mala naturaleza. En todo esto encontramos mucha instrucción. Bueno, espero que el Señor nos conduzca sobre todo a ver al Señor Jesús y su obra en la cruz más grande. Es muy grande y Dios así la ve. Pero Dios quiere que en nosotros también crezca ese asombro por lo que Él hizo. Si para nosotros esa obra en la cruz llega a ser profundamente grande, significativa, toda nuestra vida
cambiará de enfoque. Y yo he recibido personalmente como la carga de, y le pido al Señor que me capacite para eso, de engrandecer al Señor Jesús. Para mí mismo, para mi familia, para los hermanos con los que el Señor me permita estar. Él grande, el Señor Jesús grande. Yo pequeño, pero el Señor Jesús cada vez más grande. Él es grande. Lo que pasa es que a veces nosotros lo vemos muy pequeño. Pero es la voluntad de Dios que lo veamos grande, que nos llenemos de Él, de su carácter, de su vida y de lo que llenó su corazón en su sacrificio en la cruz. Eso nos hace a nosotros quedarnos en nuestro lugar pequeño, el que siempre hemos tenido, pero muchas veces nos vemos muy grandes, a veces más grandes que Él. Pero como dijo Juan el Bautista, ¿qué fue lo que dijo? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Por supuesto, yo no lo puedo hacer a Él más grande, pero sí puedo hacerlo en mi corazón, que tome el tamaño que Él tiene y que así lo haga ver a otros. Yo creo que a eso se refería Juan el Bautista. Bueno, pues entonces vamos a ocuparnos del holocausto. Holocausto significa ofrenda del todo quemada. Esta mañana, sería bueno aclarar, esta mañana empezamos con el himno 747, que dice: ¿cómo podría presentarme yo delante de mi Dios si Jesús no hubiese dado su vida por mi perdón? ¿Qué podría yo decirle a Él? ¿Qué podría yo alegar? Que borrase mis pecados y me pudiera limpiar. Y la respuesta, que es el estribillo, lo que repetimos: la sangre que Jesús vertió por mí en la cruz limpió todo mi ser, limpió mi corazón, por ella puedo ir a Él. Esto que está reflejado en este himno es la ofrenda por el pecado. Y es de lo que más nos ocupamos. Y cuando nosotros llegamos al Señor Jesús, llegamos por causa de nuestros pecados. Eso fue lo que nos tocó profundamente y nos hizo sentir mal delante de Dios. Necesitábamos perdón, necesitábamos salvación. Y clamamos con todo nuestro corazón y Dios respondió. Y por supuesto que esto es para rendirle nuestra vida. Pero eso es solo uno de los aspectos de la cruz. Y los que ya hemos llegado a donde Él y hemos disfrutado de ese perdón y cantamos esto con nuestro corazón, entonces el Padre nos dice: ven, hijo, hay más. Y el holocausto ya no tiene que ver con el pecado nuestro. El holocausto es como contempla qué había en el Hijo de Dios, en el Señor Jesús, en relación con su Padre. Entre ellos dos no había el problema del pecado, pero había una gran riqueza que Dios quiere que conozcamos. En Levítico 1 vemos una víctima que muere. Pero en Levítico 2 no vemos una víctima que muere. No hay muerte, no hay derramamiento de sangre. Pero esas dos ofrendas son muy relacionadas.
La de Levítico 1, el holocausto, y la de Levítico 2, la ofrenda vegetal. Porque importa mucho quién fue el que se ofreció en la cruz. ¿Quién se ofreció en la cruz? No cualquier ser humano, sino una persona comprobadamente correcta, un ser único, que nunca pecó, que vivió sin ninguna sombra delante de Dios, que vivió para Dios. Lo que Dios nos pide a nosotros que hagamos ahora como creyentes, eso lo hizo el Señor Jesús desde el principio. Entonces, el que se entregó en la cruz fue un ser supremamente puro y especial, supremamente digno en sí mismo. Una persona que en todo su caminar en esta tierra, allí donde nosotros caemos, nos volvemos a levantar, pero allí él no cayó, siempre bien, siempre agradando a Dios. Esa persona con una calidad de vida tan extraordinariamente buena, especial, esa persona fue la que murió en la cruz. Y entonces, ¿qué tal si exploramos a esa persona? Digamos que ¿qué tal si la contemplamos? Si lo contemplamos a Él, al Señor Jesús, quitando lo de nuestros pecados y dejándolo a un lado. Eso es lo que pasa con el holocausto. Por supuesto, el que murió en la cruz murió por nuestros pecados, no es eso. Pero tal como hablábamos del diamante, que tiene varias caras, hermosas todas, la cara del sacrificio por el pecado es una. Pero ahora vamos a girar un poco y vamos a ver la parte del sacrificio del Señor Jesús que fue solo para Dios. Si el Señor nos ayuda para desligar un poco el problema de nuestro pecado de su devoción a Dios, podremos disfrutar más de esta ofrenda. Ofrenda del todo quemada. Vamos a leer en Levítico 1, versículo 1. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. De su voluntad. Bueno, miremos algunos detalles de estos dos versículos. Dios está hablando con Moisés desde el tabernáculo de reunión. ¿Desde dónde le habló Dios a Moisés en el libro de Éxodo? ¿Os acordáis? Bueno, no sé si Dios alcanzó a hablar desde el tabernáculo, pero mayormente lo vemos en Éxodo 20, a Dios hablando desde el monte Sinaí. ¿Y cómo era su voz? Potente, terrible, de tal manera que el pueblo salió corriendo.
Moisés, habla tú con Dios y luego dinos lo que Él te dice, porque no podemos resistir en su presencia, el Dios Santo. Sin embargo, 5 capítulos más adelante, Dios le dice a Moisés, yo quiero habitar en medio del pueblo. El pueblo cayó con el becerro de oro, terrible. Moisés intercede, siempre hay manera de volver al Señor, eso es fantástico. Y los propósitos de Dios continúan después del becerro. Se construye la casa. Y Dios habita en medio de ese pueblo. Gracias a ese tabernáculo que habla maravillas también del Señor Jesús, la única persona por medio de la cual podemos llegar a Dios. Pues ahora ya estamos con el tabernáculo construido, la gloria del Señor ha llenado al final de Éxodo la casa, y entonces ahora Dios puede sentirse más cómodo para hablar, ir un paso más adelante y hablar de cómo tener comunión con Él. Dios habla en el tabernáculo de reunión. ¿Qué nombre más curioso? ¿Reunión de qué? Reunión es encuentro. Y se reúne en ese lugar se puede unir el Dios Santo que habita la eternidad y el hombre mortal, indigno, pecador, juntos. ¿Quién lo creyera? Pero también es el lugar de encuentro de redimido con redimido, de personas del pueblo se reúnen el uno con el otro, pero en la presencia de Dios. Es un tabernáculo de reunión. Pero a mí me encanta el primer significado. Bueno, ya sabéis que en esto de los significados, pues no se puede dogmatizar. Es decir, no es, mientras la Biblia no diga algo, pues es opiniones o posibilidades, pero no segurísimo. Pero sin embargo sí que, conociendo otras partes de la Escritura y tratando de siempre mantenernos dentro de la Escritura en lo que pensemos, sí que podemos pensar y explorar, observar y ver qué cosas podemos aprender ahí. Pues no dice en ningún lugar que el tabernáculo de reunión es el lugar de encuentro entre el Dios Santo y el pueblo pecador, pero así se puede ver. Y es verdad, era allí donde el pueblo podía encontrar a Dios. El pecador indigno llegaba allí y podía estar cerca de la presencia de Dios. Y también era el lugar alrededor del cual el pueblo se reunía. Y cuando el tabernáculo estaba en el desierto, las tiendas de las diferentes tribus estaban alrededor. En el centro estaba siempre el tabernáculo. Y cuando marchaban, ¿dónde estaba el tabernáculo de reunión? En el centro de la marcha. Iban 2 grupos primero, luego el tabernáculo de reunión, luego 2 grupos más de los del pueblo. En el centro, siempre en el centro. Algún hermano dijo una vez que en nuestra vida el Señor no tiene que tener el primer lugar, sino el lugar central. Y creo que esto lo podemos aprender de aquí. El lugar central alrededor de lo cual gira todo. Versículo 2. Había 2 posibilidades de ofrenda, o el toro o el carnero, del ganado vacuno o del ganado ovejuno, pero en todo caso tenía que ser macho. Vamos a hablar del holocausto vacuno, es decir, cuando se ofrecía holocausto vacuno, versículo 3.
si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Aquí tenemos muchos detalles y tal vez varios de nosotros hemos estudiado esto, pero siempre nos hace bien recordarlos, ver qué nos enseña la Biblia en cuanto a estos detalles. En primer lugar, era macho. El animal tenía que ser macho. En este caso, tenía que ser macho. Hay otras ofrendas en que puede ser hembra, pero en este lugar, en este sacrificio, no había campo para la hembra. Era macho. ¿Qué es lo que tiene el macho que no tiene la hembra? ¿Qué es lo que tiene el varón más que la mujer, digamos, en forma natural, observando? Tiene más fuerza. No podemos hablar de que sea superior, pero sí podemos hablar de que tiene más fuerza. Al varón le ha sido concedida más fuerza. Entonces, en los deportes en los que participa un varón, su rendimiento es mayor. La fuerza. En la creación del hombre, la fuerza, digamos, está más representada en el varón. La fuerza física. Yo sé que en fuerza de carácter tal vez no. Pero en fuerza física sí. Y delante de Dios, si queremos ofrecer lo mejor de la fuerza del ser humano, como Él se merece lo mejor, ¿en qué pensamos? En el macho. El Señor Jesús es un varón, pero no solo tenía más fuerza por ser varón, sino que dedicó toda su potencia, toda su fuerza para que Dios fuera engrandecido. Dios se merece eso siempre. Lo mejor de nosotros, lo mejor del ser humano debería ser para Él, lo mejor de la capacidad artística, lo mejor de la fuerza, lo mejor del talento musical, lo mejor del talento poético, lo mejor de todas las cosas. Él las dio, Él debería tener lo mejor que nosotros podemos producir. Pues de esto habla el macho. Fuerza. En el único versículo que encontré que apoyaba esto es el de 1 de Pedro 3:7, donde dice que el hombre debe cuidar a la mujer, a su esposa, como vaso más frágil. Más frágil. Yo sé que eso molestará a muchas mujeres, pero
el Señor nos creó varón y mujer, y Él sabe por qué dice lo que dice en Primera de Pedro. El hombre no emplea su fuerza para subyugar a la mujer, emplea su fuerza para protegerla, porque ella es más frágil. Esto es muy raro de decir en este mundo moderno en el que vivimos, pero es lo que Dios nos dice, y entre creyentes podemos con toda confianza decir lo que Dios piensa, lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Así que la fuerza del ser humano, representada por el macho, esto va en este sacrificio, que es como podríamos decir el sacrificio más sublime de todos. Sin defecto. Por supuesto que tenía que ser sin defecto. Pues porque el Señor Jesús era sin defecto. Y a mí me encanta esta trilogía de cosas que se dicen en estos tres pasajes. Voy a pedir a tres hermanos que nos ayuden con la lectura. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que, ¿qué dice allí? Al que no conoció. No conoció pecado. Vamos con el segundo, primera de Juan 3:5. Otro hermano, por favor. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Gracias. No hay pecado en Él. No conoció pecado, no hay pecado en Él. Tercera cita, primera de Pedro 2:22. Otro hermano, por favor. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado, no conoció pecado, no hay pecado en él, no hizo pecado. Declaraciones de la Escritura, sin defecto. Un animal con defecto no podía representarlo a él. Y ya veremos que esto para Dios es muy importante. Y esto sin defecto se ve por todas partes. Para Dios eso es importante. Y también para nosotros lo es. Nuestro Salvador era sin defecto. Sin defecto. Búscale por donde quieras. No encontrarás defecto en él. Y tú solo podrás mirar lo que te revela la Escritura, lo que tú ves. Dios mira el corazón y allí también encontró perfección, sin defecto. Pero también la suya fue una ofrenda voluntaria. ¿Qué dice Lucas 22:42? Si otro hermano nos puede volver a leer esta porción. Muy conocida. El Señor Jesús en Getsemaní. Por favor. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros somos muy pequeños, muy limitados de inteligencia para entender que el Señor Jesús tuviera una voluntad diferente a la del Padre. Solo con reverencia, leyendo versículos como el que acaba de leer Jeremy, sabemos que el Señor Jesús tenía su voluntad, que la expresó en este caso diciendo:
si puede ser que yo sea librado de la cruz, eso te pido. Pero si no, mi voluntad fuera, y hago tu voluntad. Cúmplase tu voluntad. ¿Qué es esto? El mejor ejemplo de un sacrificio voluntario. Puedo elegir no hacerlo, pero me rindo. Y me rindo voluntariamente. Y entonces el Señor Jesús, cuando ya recibió, digamos así, la confirmación de parte de Dios que tenía que ir a la cruz fue. Y al que no podían atar, al que no podían detener antes, porque no había llegado su hora, puso sus manos para que le apresaran. Puso su rostro como un pedernal. Y los hombres se ensañaron con él para mostrar de todo lo que somos capaces los seres humanos. El Señor Jesús no levantó su mano. No dijo una palabra. En otros momentos causó sanidades, inclusive a distancia, toques que dieron sanidad. Nada de eso lo hizo para sí mismo. Había decidido hacer la voluntad de Dios y todo fue en consecuencia. Todo lo que hizo, todo lo que hizo fue en consecuencia con lo que él había decidido. Un sacrificio voluntario, una voluntad rendida. Maravilloso, ¿cierto? Porque es lo que el Señor nos pide a nosotros. Pero yo estoy descubriendo cada vez más, que no nos ha dado ningún mandamiento que Él no haya cumplido, que Él no haya hecho, por ejemplo, que nos haya dado el ejemplo. Y seguir a una persona así es mucho más fácil. Pues esto también lo vemos en la ofrenda voluntaria que el Señor hizo de sí mismo. Y notemos que allí en Getsemaní, por supuesto que en algún lugar aparecía el pecado de nosotros, en el horizonte. El Señor Jesús se entregó por nosotros y era necesario. Y de eso hablan las otras ofrendas, la del pecado y la de los pecados, habla de ofrendas obligatorias, que tenían que ser así, necesarias. Pero en primer lugar, el Señor Jesús, allí en Getsemaní, decidió, fue obedecer, engrandecer a Dios. En primer lugar estaba Dios, no nosotros. Aparecimos y en un lugar muy importante el Señor nos ha dado un sitio muy especial a nosotros. Pero su primera razón de venir a este mundo fue obediencia. Fue voluntariamente disponerse para agradar a Dios y glorificar a Dios aquí. No había entrado el problema del pecado todavía, digamos, entre Dios y Él, pero ya Él se rindió. En la cruz, por supuesto, las primeras 3 horas de tinieblas, cuando los hombres hablaron, le dijeron lo que el lenguaje humano sabe decir cuando es malo. Pero después, en las 3 últimas horas de tinieblas, ya fue una cosa entre Dios y el Señor Jesús. Lo más terrible.
cargando el pecado de nosotros y cargando la ira de Dios que merecían nuestros pecados. Y el Señor Jesús no se movió de su devoción a Dios. Había decidido hacer la voluntad de Dios y la hizo hasta la muerte. La muerte le encontró en el camino de obediencia y murió conforme era la voluntad de Dios. ¿Qué sería para Dios ver eso? Esa devoción, esa consagración a todo riesgo, en todo momento. Eso es lo que vemos en esta ofrenda del holocausto. Tenía que ser ofrecido, volviendo a Levítico, a la puerta del tabernáculo de reunión. Esa expresión me encanta. Porque dice Juan 19 que el Señor Jesús dice: yo soy la puerta. Es la base, es el primer paso para acercarse a Dios. Y allí una persona que se acerca a Dios, lo primero que encuentra es la cruz. Entonces allí mismo en la puerta, en la pura entrada, encuentra este sacrificio, que también fue por sus pecados, pero que también fue como un holocausto, una ofrenda voluntaria a Dios. Delante de Jehová, sigue diciendo allí, tenía que ofrecerlo delante de Dios. Lo que ocurría allí, la ofrenda que se sacrificaba allí, era en la presencia de Dios. Vivir, hacer las cosas en la presencia de Dios. Creo que también es una lección para nosotros. En todo lo que hacemos y pensamos y decidimos, tendríamos que estar en la presencia de Dios y poderle encontrar, como dice Proverbios, en todos nuestros caminos. Proverbios 3 lo dice. Bueno, continuemos. El que ofrecía, el que traía el animal, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. He asaltado una tienda de juguetes. Lo siento, no lo encontramos más grande. Tendríamos que mandarlo a hacer. Si alguno alguna vez experimenta con impresión 3D, por favor, hablemos, negociemos, porque se podría hacer algo más grande. Pero imaginaos esto nos ayuda un poco, las ayudas visuales nos ayudan a grabar lo que escuchamos. Las manos puestas en la cabeza del holocausto. El israelita que había sacado este animal de entre su ganado y se lo quería ofrecer voluntariamente a Dios, venía y ponía su mano encima del holocausto. ¿Qué sucede cuando se ponen las manos encima, que se ponían las manos encima del animal? Vamos a ayudarnos con Levítico 16, 21 y 22. Si algún hermano nos puede leer, por favor. Levítico 16, 21 y 22. Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones
y todos sus pecados. Poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por manos de un hombre destinado para esto. 22, por favor. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabilitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Gracias. Entonces, el poner las manos encima de la cabeza del animal habla de identificación. En el caso que leímos, que leyó nuestro hermano en Levítico 16, los pecados del pueblo, personificados en el sacerdote, pasan al animal y el animal se va lleno de esos pecados. ¿Verdad? Eso es lo que hemos leído. Pero un momento, Carlos. Has dicho que el holocausto no tiene que ver nada con nuestros pecados. Entonces, qué raro. ¿Qué representa el hecho de que el ofrendante ponía sus manos encima de la cabeza del animal? Identificación, pero al revés. La perfección del animal, porque era un animal macho, sin defecto, esa perfección del animal pasaba al que ofrecía el animal. Identificación entre el que ofrecía y la víctima. Cuando la ofrenda se trataba de ofrenda por el pecado, pues funcionaba al revés. Era la persona quien le pasaba los pecados al animal. Pero en el caso del holocausto, la perfección del animal pasa al ofrendante. Sí, eso es demasiado maravilloso para ser cierto, pero lo es. En Efesios 1, versículo 6. Si alguien me puede ayudar con la lectura. Para la alabanza y de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sí. El siguiente versículo habla del pecado. Es muy difícil de separar. Es la misma ofrenda la que sirvió como ofrenda por el pecado. En la misma cruz fueron cargados nuestros pecados. Pero en el versículo 6 no se habla del pecado, se habla de aceptación delante de Dios en el amado. ¿Qué quiere decir? A ver si logro expresarlo adecuadamente. Es como si la aceptación que Dios tiene de su Hijo por su perfección pasara a mí y yo fuera acepto delante de Dios en Él, en el Señor Jesús. Eso es lo que dice acá, aceptos en el amado. Es decir, que las perfecciones de Él me son pasadas a mí. Hay un término más técnico que es imputar. Lo que Él es, me es dado a mí. Pues su perfección pasa a mí y por eso yo puedo ser acepto delante de Dios. Y puedo venir con confianza delante de Dios y hasta llamarle con toda confianza Padre. Aceptos en el amado. Y efectivamente allí en Levítico 1 usa esa expresión también. Y será aceptado. Versículo 4. Y será aceptado para expiación suya.
La palabra expiación sí tiene que ver con el pecado, pero es el único detalle aquí que nos recuerda que la misma cruz en la que el Señor se entregó a Dios para hacer su voluntad, para engrandecerlo, para honrarlo, fue el lugar donde también mis pecados fueron cargados. El mismo sacrificio hizo las dos cosas. Pero en términos generales se habla de lo que Dios percibió del corazón del Señor Jesús en el sacrificio de la cruz. Bueno, después tenía que el que ofrecía el animal degollarlo. Degollarlo en la presencia de Dios. Porque claro, un animal también se podría degollar fue lejos de la presencia de Dios. En este caso era en la presencia de Dios. Nos muestra ese aspecto de que en la cruz todo lo que ocurrió allí ocurrió en la presencia de Dios. No solamente importaba la parte nuestra, ser perdonados, ser limpiados, importaba la parte de Dios, y Dios estaba mirando atentamente lo que sucedía allí y que había en el corazón del Señor Jesús. Y ahora se acabó lo que hacía el ofrendante y empiezan a verse los sacerdotes. Vaya, un momento, ¿y eso? Los sacerdotes tienen un lugar muy importante aquí. ¿Cuáles son los sacerdotes de hoy en día? ¿Perdón? Los creyentes, todos los creyentes. Ah, entonces aquí se habla de nosotros. Atención. Los sacerdotes ofrecen la sangre. No el ofrendante, los sacerdotes. La sangre. Y yo creo que la mejor aplicación de esto es lo que hacemos cuando partimos el pan, cuando tenemos la cena del Señor. Ciertos hermanos, o un hermano, o varios, en diferente momento, presentan la sangre del Señor Jesús delante de Dios. Recuerdan en la presencia de Dios que allá en la cruz el Señor Jesús derramó su sangre. Sí, puede ser que a nosotros se nos haga rutinario, pero para Dios siempre está presente esa sangre. Le es muy importante, aunque para mí pierda vigor, pierda valor, delante de Dios sigue teniendo el mismo valor. Y es importante este aspecto de que los sacerdotes ofrezcan la sangre, recuerden esa sangre. Es que esa sangre, aparte de ser la que limpió nuestros pecados, también es la sangre que nos habla de hasta qué punto estuvo el Señor Jesús dispuesto a sacrificarse por hacer la voluntad de Dios. Esa sangre habla de eso también. Los sacerdotes ofrecen la sangre y la rocían al pie del altar. Es decir, no la llevan lejos, siempre está cerca del altar. En el tabernáculo había un altar, pues ahí. Ese altar habla de la cruz, pues ahí. Siempre la sangre está asociada con la cruz. La sangre preciosa de Cristo. Luego en el versículo 6, desolla el holocausto, le quita toda la piel. Es lo único que no se quema. El resto se quema todo delante de Dios. ¿Y qué se hace con la piel? Levítico 7:8.
Si alguien nos puede ayudar con la lectura. Y el sacerdote que ofreciera el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. La piel va para el sacerdote. Es vestirse con la piel del animal perfecto que ha sido ofrecido. Es vestirse de Cristo para los sacerdotes de hoy en día. Es perderse en Él y que sea visto yo escondido en Él. Un detalle interesante. Es como una bendición que recibe el sacerdote que ofrece este sacrificio. Siento mucho que ya llevo 1 hora hablando y estamos un poco atrasados en el tema. Propongo que nos esforcemos 15 minutos más y redondeemos el tema. ¿De acuerdo? Ánimo. El siguiente detalle es que lo dividirá en sus piezas. A ver si he copiado bien las citas. Salmo 51:6. Sí, si alguien nos puede leer este versículo. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Estoy leyendo bien? Sí. Íntimo, secreto. Cuando abres este animal y lo divides en sus piezas, ya está desollado, no tiene la piel. Cualquier defecto escondido que tuviera se podría ver. Si estuviera golpeado y hubiera sanado por fuera pero no por dentro, allí se podría ver. Entonces las perfecciones internas del animal se podían ver cuando era desollado y cuando era dividido en sus piezas. Con la vida nuestra delante de Dios sucede eso. Dios puede mirar a nuestro interior, puede mirar en lo secreto lo que hacemos. Las tinieblas y la luz le son iguales para observar mi interior, mi vida interior, o cuando yo estoy solo y nadie, ningún ser humano me ve. Pues allí, en lo interior, en lo íntimo, donde nadie más entra sino solo el ojo escudriñador de Dios, allí Dios vio perfección en el Señor Jesús. Y se puede ver porque, aunque fuera dividido en sus piezas, en todas las piezas se podía ver perfección. Y es lo mismo que hacemos cuando contemplemos al Señor Jesús. Aunque miremos en la Biblia con lupa todos los detalles de su vida, no encontraremos defecto. Fantástico, ¿cierto? Lo dividirá en sus piezas. Sí, el que escribió el Salmo 51 fue un pecador, David. Es una oración de confesión. Se dio cuenta de que Dios había visto las intenciones internas de su corazón. Y el Señor lo guió a escribir este versículo para que viéramos que así como el Señor Jesús fue observado minuciosamente y fue encontrado correcto siempre, así Dios me mira a mí. Tú amas la verdad en lo íntimo. Allí donde nadie más sino el Señor y yo entramos. Allí la verdad
Allí el Señor me puede mostrar secretos de Él. No son revelaciones especiales, no, son cosas que están en la Escritura, pero sí Él me hace ver con nuevo brillo ciertos versículos, ciertas verdades. Allí, en lo secreto, donde muestro mi integridad en secreto, el Señor también me puede hablar en lo secreto. Y eso lo vemos también en la vida del hombre perfecto, el Señor Jesús. Intimidades entre Dios y Él en las que nosotros no podemos entrar. Bueno, versículo 7, los sacerdotes pondrán fuego en el altar y leña encima. Fuego en el altar. El fuego muchas veces habla de juicio, pero en este caso no. Vamos a ayudarnos con 1 de Crónicas 7, versículos 1 al 3, y entendemos otro sentido del fuego. 1 Crónicas 7, del 1 al 3, si alguien nos puede ayudar con la lectura. Segundo Crónicas, perdón, estoy equivocado. Segundo Crónicas 7, del 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vinieron todos los hijos de Israel descender del fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces aquí el fuego no bajó como juicio, bajó como aprobación. Y en el holocausto, el fuego nos habla de aprobación de Dios sobre lo que el Señor Jesús hizo en la cruz. Fuego en el altar y leña encima. La leña, la madera, siempre nos recuerda la cruz. Leña, fuego, madera, la cruz. Los sacerdotes también tenían que acomodar sobre el fuego las piezas, los pies, las patas delanteras, lo que había por dentro, el corazón. ¿Quiénes acomodan todas esas piezas allí encima del fuego que hay encima del altar? Los sacerdotes. Y hoy en día, ¿cómo se aplica eso a nosotros, queridos sacerdotes? Nosotros buscamos, indagamos en la Escritura las perfecciones del Hijo, del Señor Jesús, y se las decimos a Dios. Por supuesto, Él las sabe, pero en expresárselas a nosotros, digamos que Dios y nosotros compartimos cosas. Ya lo que le estoy diciendo lo he hecho mío. Era de Dios, Dios ya lo sabía, pero ahora otra criatura en el universo también siente lo mismo y lo expresa. Dios quiere escuchar eso de nuestros labios. Padre, te alabo por la perfección de tu Hijo. Que no haya mentido nunca. Padre, eso me maravilla. Si yo tengo cada 2 por 3 la tentación de mentir, que haya habido perdón para sus verdugos, cuando a mí me cuesta tanto perdonar. Te alabo, Padre, por esa persona tan especial. Y así sucesivamente con muchas otras cosas
detalles de la vida del Señor. Los sacerdotes acomodan sobre el fuego las piezas, recuerdan delante de Dios que cada aspecto de la vida del Señor Jesús fue aprobado por Dios. La cabeza se menciona en forma especial. ¿Y qué hay en la cabeza? Pensamientos, allí se toman las decisiones en el cerebro, están los ojos, el oído, el gusto, el olfato, y de todo esto podemos analizar en el Señor Jesús cómo anduvo, cómo usó esos sentidos, cómo tomaba sus decisiones, qué pensamientos tenía en su corazón, y todo aguanta nuestro escrutinio más riguroso, y el de Dios. Y decirle eso a Dios, yo veo por ese sacrificio que a Dios le encanta. Y puedo entender un poco esto. Cuando yo cojo a uno de los niños pequeños que hay por aquí, lo observo y por supuesto que tiene sus defecticos, pero los veo pequeños, pero veo sus habilidades, veo sus capacidades, veo todo su potencial. Y le digo a su padre, oye, ese hijo tuyo me tiene maravillado, te felicito por ese hijo que tienes. ¿Cómo se siente el padre? Eso es una débil figura para darnos una idea de lo que debe ser para Dios escuchar de un corazón que lo siente las perfecciones del Hijo, de su Hijo. Eso Dios lo quiere. Dios busca adoradores y no hay manera de venir a Dios sino a través del Señor Jesús, a través de todo lo que Él hizo y de todo lo que Él es. Y eso toca el corazón de Dios. Y a mí me encantaría personalmente poder, de corazón, no ensayado ni en una forma artificial, pero sí poderle expresar a Dios cosas que a Él le hagan mover el corazón. Eso me encantaría. Y eso lo podemos hacer todos. Bueno, también se menciona la grosura de los intestinos. La grosura es la parte que primero se quema, ¿verdad? La otra carne demora un poco más, ¿verdad? Los expertos en barbacoas nos pueden atestiguar que lo primero que sube como en fuego, que se quema, es la grosura, ¿verdad? Pues eso habla de devoción, de consagración que se quema pronto. Una cosa que ocurre rápidamente, una consagración con prontitud. Eso tenía el Señor Jesús y la grosura representa ese detalle. Luego el sacerdote lavará con agua los intestinos y las piernas. Pasa por agua los intestinos y las piernas. ¿Qué pasa cuando lavas algo que está muy limpio? Lavas con agua algo que ya está limpio. El agua sale casi igual después. El agua representa la palabra de Dios. Y cuando pasas al Señor Jesús por la palabra de Dios, ¿qué sale? Pureza, perfecto cumplimiento, perfecta armonía. Y creo que de eso habla este detalle. Lo mires en su caminar, las piernas, en su caminar por este mundo, por donde él anduvo, o en su interior, los intestinos, sus entrañas. El sacerdote hace arder todo sobre el altar.
El sacerdote ha ofrecido la sangre, ya lo hemos visto, y ahora ofrece sobre el altar el cuerpo. Eso nos suena, ¿cierto? La cena del Señor. Allí ofrecemos el pan en representación del cuerpo del Señor Jesús y la copa en representación, el vino en representación de su sangre vertida en la cruz. ¿Quiénes hacen eso? Los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Los redimidos. En el día de hoy, los sacerdotes somos todos los redimidos. Es holocausto, ofrenda encendida de olor grato para Dios. Y aquí tenemos que leer Efesios 5:2. Y me gustaría que lo leyéramos todos juntos. Efesios 5:2. Uno, dos, tres. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí no puede hablar de la parte del pecado, porque eso no tenía olor grato delante de Dios. Aquí tiene que hablar de este sacrificio, el de consagración a Dios. Y lo pone aquí: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Las mismas palabras que se usan para el holocausto, ofrenda encendida de olor grato para Dios. El Señor quiere, Dios el Padre quiere escucharnos voluntariamente, de corazón, que le presentemos este tipo de ofrenda. Y nosotros lo tenemos fácil. No se trata de traer un animal, se trata de escudriñar cómo es el Cordero de Dios. Eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Notaréis cuando sigue la lectura en Levítico que se podía ofrecer también un macho de las ovejas. Pero si comparamos, hombre, en precio, en valor, lo supera el becerro. Si alguien era muy pobre, entonces, buen ojo, podía presentar un palomino o una tórtola. Estoy nervioso y no se deja coger. Vamos a poner a volar un poquito. Asalté los juguetes de mis nietos. Muy poca cosa en relación con los otros. Sin embargo, también son aceptos y de olor grato. Cualquiera de las tres ofrendas que se menciona aquí en Levítico 1 eran de olor grato delante de Dios. Cuando nosotros somos recién convertidos o conocemos poco de la Escritura, lo que podemos recordar del holocausto es poco, como la palomita, poca cosa. Conforme vamos creciendo, podemos ofrecer un carnero, un macho de las ovejas, más detalles, más cosas conocemos, más le presentamos a Dios. Seguimos creciendo y entonces encontramos más detalles, muchos detalles. Podemos ofrecerle más a Dios, decirle más cosas a Dios. Entre más detalles descubramos, esos detalles alcancen nuestro corazón y nosotros se los expresemos a Dios, tanto más nos acercamos a lo que Dios quiere que hagamos, a lo que Dios quiere escuchar de nosotros, sus redimidos.
Pues que el Señor nos ayude. Necesitamos toda la vida para aprender a ir en este crecimiento. Pero necesitamos crecer también en nuestra alabanza. Por una razón sencilla. La ocupación que tendremos en el cielo será primordialmente esta: adorar. Y tenemos que aprenderlo a hacer desde aquí. Tenemos los elementos, Dios nos ha dado los elementos para que podamos hacerlo ya desde aquí. Entonces no nos contentemos con presentarle al Señor palomitos. Eso está bien, eso tiene su lugar y Dios lo acepta, pero ánimo a buscar las Escrituras, a conocer mejor al Señor Jesús y a decirle esas cosas a Dios.